Bueno, jóvenes, pues vamos a revisar inmediatamente nuestra actividad que solicitamos hoy por la mañana, ¿ok? Solamente les voy a poner un ejemplo breve. Nuestra actividad decía que íbamos nosotros a escribir, ¿verdad? Primero en nuestro cuaderno, una lista de las reglas que nosotros creemos deben de estar en nuestra actividad deportiva que hemos elegido. Por ejemplo, fútbol. Nuestra primera regla, que viene en esta parte, por ejemplo aquí, pudimos haber escrito, aquí miren por ejemplo, pudimos haber escrito nosotros. Nuestra primera regla es portar el uniforme deportivo, ¿verdad? Específico del equipo de fútbol. El equipo de fútbol seleccionado por la escuela, ¿verdad? Y luego mi segunda regla, asistir a los entrenamientos. Asistir a los entrenamientos en la hora, fecha correcta, ¿verdad? Así. Y vamos a hacer nuestra lista de reglas y luego íbamos a escribir en 3 rengloncitos sencillos. ¿Qué pasaría si no se cumple con ellas? Bueno, nosotros podemos poner ahí qué pasaría, ¿verdad? Vamos a poner mayúsculas. ¿Qué pasaría si no cumplimos con las reglas? Bueno, en nuestro cuaderno entonces sí vamos a escribir qué pasaría. Nosotros podemos poner ahí lo que consideramos, ¿verdad? Puede ser eliminado el equipo seleccionado del equipo de fútbol. Selección, ¿verdad? Y podemos poner ahí las especificaciones entre paréntesis y todos los recursos que utilicemos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a corregir nuestras faltas de ortografía y podemos así poner más sanciones que nosotros consideremos se deben de aplicar al reglamento de la escuela. Ahora, eso es lo que nosotros creemos. Pero, ¿qué es lo que teníamos que hacer realmente? Bueno, pues vamos a revisar el reglamento que nosotros ya imprimimos anteriormente y vamos a señalar aquellas reglas que consideramos importantes, ¿sí? Y vamos a identificar, dice, si su reglamento contiene las sanciones que se aplicarían en caso de no cumplirlo. ¿En qué regla se aplica una sanción? Bueno, recordarán que en el reglamento que ya teníamos nosotros anteriormente, por ejemplo, yo elegí este del campo campestre, no sé si lo recuerdan, mi reglamento dice que lo primero, lo más importante es que el alumno asista y que asista con su uniforme. Dice que es obligatorio portar el uniforme según lo establecido en un acuerdo que hicieron una convivencia entre alumnos del turno matutino y el turno vespertino. Y luego dice es obligatorio el uso del pants, del uniforme deportivo en el salón de clases. El short únicamente se utilizará en el momento del entrenamiento, ¿ok? El uniforme de selección debe utilizarse solamente cuando es un partido o competencia en el que se represente al colegio, no para los ensayos. Si no se presenta con el uniforme completo a un entrenamiento, partido o competencia, no podrá participar. El alumno deberá cubrir como mínimo el 80% de asistencias a clase para tener derecho a la calificación. En caso de contrario, se reportará sin derecho a la calificación, SD. Bueno, de todas las reglas que yo tengo, voy a considerar la más importante. Vamos a suponer que para mí lo más importante ahora es que respeten, ¿verdad? Que respeten el uso del uniforme. Y luego se me ocurre pensar que si no se presenta con el uniforme, no podrá participar en una competencia. El uniforme de la selección, ese también el tercero es más importante. El uniforme de la selección únicamente se va a utilizar en competencias con otras escuelas o en dado caso
que sea necesario. No podrá portar el mismo uniforme, ¿verdad? Así, voy a seleccionar y voy a irme, me voy a dirigir inmediatamente a mi tablita, como la que hay en mi cuadernillo. Esta tablita la voy a copiar en mi libreta, en hojas blancas, un tamaño considerable, un poco más grande, y voy a escribir entonces cuál es la regla que yo considero importante y qué sanción se va a aplicar, ¿ok? Dice, la regla que primero considero importante, ustedes van a elegir más. El alumno se debe presentar con el uniforme de colegio en buenas condiciones según lo establecido en la normativa de la convivencia de alumnos en el turno matutino y turno vespertino. ¿Ok? Las sanciones. Bueno, ustedes acabamos de ver en el ejemplo que si el alumno no porta el uniforme escolar durante el entrenamiento, no podrá quedarse a la práctica. ¿Sí? Hace una especificación si porta el uniforme, pero no está en buenas condiciones, es decir, si el uniforme está roto, está sucio, podrá quedarse a la práctica, va a realizar, perdón, podrá quedarse a ver la práctica, se va a registrar, va a estar en el campo, pero no va a participar. Todo eso para generar un hábito y sobre todo disciplina, ¿verdad? Pero nosotros también vimos, por ejemplo, mi segunda regla, puede ser que yo escriba, mi segunda regla es que el uniforme de la selección, ¿verdad? Únicamente se utilizará, vamos a corregir, siempre y cuando haya una participación, ¿verdad? O haya una competencia. Competencia extraescolar. Y dice por acá, mi tercera regla que yo considero importante es que los alumnos deben asistir a sus entrenamientos. ¿Y cuál era la sanción? Si no asistía al entrenamiento, no podrá participar, ¿verdad? En las competencias. Bien. Y así, si el uniforme lo usó antes, lo podemos sancionar, ¿verdad? Dar, no sé, 20 vueltas a la cancha y buscar esas sanciones que están inmersas en nuestro reglamento. Eso era lo que íbamos a identificar en nuestras actividades el día de hoy. Lo importante es que nos percatemos que cuando estamos haciendo las cosas mal, siempre va a haber una acción. A toda acción hay una reacción, ¿verdad? Si no cumplimos con nuestro reglamento, pues vamos a tener que ser merecedores de un pequeño castigo, de una pequeña sanción, y que esta, al igual que las reglas, deben de ser dadas a conocer. Así nosotros sabremos qué es lo que la consecuencia, pues, y generalmente con esto es con lo que nosotros actuamos. Decimos, no voy a hacer esto porque si no me van a poner un reporte. No debo de hacer esto porque me voy a hacer merecedor a esto otro. Y es así como los reglamentos son aplicables dentro de cada uno de los ámbitos y hechos valer por una de las autoridades. En este caso, ya hemos mencionado que en actividades deportivas, pues un árbitro, un profesor de educación física, en el caso de nosotros en la escuela, y pues bueno, ellos van a ser los que nos van a ayudar a seguir, a cumplir con el papel de que se respeten las reglas, ¿verdad? Bueno, pues esta era la intención de la actividad del día de hoy. Espero que hayas entendido. El día de mañana vamos a continuar. No olvides anotar tu tabla en tu cuaderno y elaborar tu lista y tu pequeño texto en donde escribas a que son merecedores las personas que no cumplen con sus reglas. Nos vemos hasta mañana. Que descanses.